Muy buenos días, es un honor para mí estar aquí con ustedes y realmente agradezco la oportunidad de verlos en persona. Para eso pues tenemos que agradecer a la ciencia que ya nos ha mostrado el profesor Correale los avances de la ciencia y también pues la ciencia de las vacunas que nos permite estar aquí. Muchas gracias al comité organizador y a Roche por la invitación. Entonces, ustedes ya han visto el título de este interesante simposio sobre la complejidad de las enfermedades desmielinizantes y sin duda todo lo que tiene que ver con el tratamiento sintomático pues es altamente profundo, variado, complejo y fundamental. Muchas veces todos los avances que hemos tenido en conocimiento de las enfermedades, en neuroimagen, en tratamientos modificadores de la enfermedad, sin duda, saturan, captan mucha de nuestra atención. Hay muchísimo material para revisar, hay muchísimas cosas para hablar con nuestros pacientes y el tratamiento sintomático no debe de quedar, sin duda, en el olvido, es fundamental. Y les hablaré un poco de los argumentos y todo lo que tenemos. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y hablaré entonces de algunos de los síntomas, particularmente desde un punto de vista terapéutico en esclerosis múltiple neuromielitis óptica y, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el abordaje clínico y aproximaciones para su manejo. Hemos visto esta diapositiva muchas veces, ¿no? La gran cantidad de síntomas en esclerosis múltiple, ¿no? Recuerden la enfermedad de las 1000 caras, una enfermedad altamente heterogénea, una de las enfermedades más sintomáticas. Por lo cual, en mi experiencia personal, no cualquier neurólogo le gusta atender ese tipo de pacientes, ¿no? Es complejo, te toma tiempo, no puedes establecer realmente un patrón, hacer un protocolo de atención, a veces es muy complicado. Y nosotros sabemos que para tener éxito en el tratamiento de la esclerosis múltiple, lo que nos ha demostrado la evidencia a lo largo de todos estos años es que tenemos que tratar a los pacientes oportunamente, idealmente cuando están con pocos síntomas, cuando han tenido solamente una recaída, y ustedes bien saben que muchas veces en este contexto podríamos tener pacientes inclusive asintomáticos, ¿no? En la famosa remisión. Para eso tenemos que lograr estabilizar al paciente, iniciar tratamientos modificadores de la enfermedad lo antes posible. Muy importante verificar que esto efectivamente nos tenga al paciente bien controlado y si no, pues vendrán las recomendaciones de escalamiento terapéutico y posteriormente todo lo que tiene que ver con el ajuste, la evaluación integral del paciente y el tratamiento integral. Un tratamiento que idealmente debe de ser a la medida, para lo cual muchas veces necesitamos coordinar, establecer un equipo multidisciplinario, con todas las complejidades que eso implica y hablaré de eso hacia el final de la presentación. Entonces, muchos de los síntomas que presentan los pacientes, las personas que viven con enfermedades desmielinizantes pueden ser potencialmente incapacitantes y generar limitaciones funcionales o ser parte de una gama de disfunción neurológica sin que necesariamente generen una discapacidad que nosotros somos capaces de evaluar como tal. Sin embargo, sabemos actualmente que la limitación funcional y la discapacidad en esclerosis múltiple va mucho más allá de lo que es el uso de bastón o silla de ruedas y muchas veces los pacientes tienen síntomas que limitan su día a día y los llevan a limitaciones sociales, funcionales muy graves y de manera muy temprana. Por ejemplo, ahora hemos tratado de sensibilizarnos a que una discapacidad, inclusive moderada, medida por la escala de EDCS, por ejemplo 3, ya es un punto de no retorno para muchos pacientes. 3 significaría un paciente que, por ejemplo, tenga una paraparesia leve o alguna oftalmoplejía que puede ser con mínimo sintomática. Sin embargo, lo que está por debajo de eso muchas veces limita el día a día de los pacientes y sin duda puede derivar en que pierdan su trabajo, se aíslen, por supuesto se pensionen tempranamente y tengan una desventaja social y económica, por lo cual evidentemente este es uno de los grandes argumentos que ha favorecido el interés en maximizar el control de los pacientes con esclerosis múltiple. Nosotros hemos evaluado clásicamente la progresión de los pacientes con esclerosis múltiple a través de la escala EDCS, que tiene muchísimas limitaciones, básicamente porque le da mucho peso a la limitación motora y poco peso a otros síntomas. Por ejemplo, el control de esfínteres, la cognición son poco evaluadas y muchos otros síntomas discapacitantes, como por ejemplo el dolor, ni siquiera son tomados en cuenta.
Importante cuando hablamos de tratamiento sintomático es entender el contexto en el que estamos evaluando este aspecto de la esclerosis múltiple. Idealmente, por supuesto, a través de una buena relación médico-paciente, una interacción entre iguales, entre personas. De ahí la recomendación cada vez más fuerte en general en medicina de no hablar de pacientes con esclerosis múltiple o con NMO, sino personas que viven con, ¿no? Vean aquí una fotografía, ¿no? Están al mismo nivel, es difícil saber quizá quién es el médico, tal vez que sea por el que anota, pero bueno, ahora tenemos también muchos pacientes que afortunadamente se informan, participan en las consultas y también toman notas, ¿no? Y aquí claramente hay un contraste. Nosotros hemos aprendido entonces todos estos principios de medición de la discapacidad, resonancia magnética, NEDA inclusive, y bueno, nuestro objetivo muchas veces es que el paciente no acumule discapacidad, es decir, prevenir la actividad de la esclerosis múltiple. Y esto sin duda contrasta con lo que espera el paciente, que es sentirse mejor. El paciente, para una persona, es muy difícil de mencionar que este abordaje simplemente lo que haría es que en 15, 20, 30 años no tenga discapacidad. Bueno, ¿y qué voy a hacer hoy en la tarde? ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Es decir, muchas veces el abordaje del médico es relativamente intangible, imaginario, idealmente nunca va a suceder, idealmente la discapacidad, teórico y muy remoto. Y en cambio para el paciente, él quiere un beneficio tangible lo antes posible, que realmente haga una diferencia y por supuesto rápido. Otra limitación en cuanto al tratamiento sintomático de la esclerosis múltiple, un poco por las capacidades de los médicos, la sobreespecialización, la estructura de las clínicas, por supuesto la complejidad de cada una de las especialidades, pues a veces amerita que actúen diversos especialistas y muchas veces cada uno de ellos tiene una visión fragmentada de lo que es la esclerosis múltiple y sería la labor del coordinador de la atención, en este caso muchas veces el neurólogo, tratar de integrar lo mejor posible esto para volver al foco fundamental que debería de ser, por supuesto, el paciente. Entonces hay que ampliar nuestra visión de lo que es la esclerosis múltiple, más allá de un EDSS, más allá de una resonancia magnética, volver a los principios fundamentales de la neurología clínica, la semiología de los síntomas, la integración de síndromes neurológicos, pensar más allá de la repercusión funcional, sino también en la vivencia en el día a día de la persona que vive con esclerosis múltiple y por supuesto tratar de tener una atención humanizada y más empática. Entonces, bueno, recordando los principios básicos, ¿no?, del interrogatorio de síntomas en medicina, siempre buscamos, por supuesto, entender la cronología, la severidad, los factores atenuantes, los factores que lo mejoran. Muy importante conocer qué posibles causas, más allá de la esclerosis múltiple, ¿no? Hablaremos de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el dolor no siempre es por la esclerosis múltiple. ¿Qué consecuencias está teniendo este síntoma en la vida de esa persona? Si se puede confundir con alguna comorbilidad, por ejemplo, y qué otros factores relacionados, que eso sí, muchas veces podemos mejorar, modificar y entonces formarían parte de una atención más integral. Para lo cual les presentaré algunos ejemplos clínicos de cómo podemos integrar estos abordajes relativamente complejos. Aquí les presento el caso de un hombre joven que tiene diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva desde hace un par de años. Este paciente se diagnosticó debido a que tenía problemas básicamente cognitivos, ¿sí? Ya interrogando intencionadamente, él tenía incontinencia ocasional, en ocasiones cuando tenía mucho estrés o hacía calor. De hecho, él es médico, entonces a veces después de las guardias notaba o había presentado incontinencia. Y unos años antes, bastantes años antes, vean, fatiga que empeoraba con el calor, famoso fenómeno de Uthoff, mi pareja izquierda transitoria que remitió, pero que ya limitó que siguiera siendo un programa de ejercicio que tenía desde entonces. El paciente está tratado con ocrelizumab. Entonces, muchas veces los neurólogos nos quedamos en esto, ¿no? Ya hicimos el diagnóstico, sabemos qué síntomas, cuándo empezó, tiene progresión sostenida de la discapacidad por más de un año, obviamente resonancia magnética, esclerosis múltiple primaria progresiva, tratamiento modificador de la enfermedad.
En el fondo de esto, sin duda, también tenemos que tomar en cuenta por qué este paciente está presentando esos síntomas. Más allá de decir, bueno, pues es porque tiene esclerosis múltiple, ¿no? Individualizando entonces el caso, qué es lo que implica realmente el conocimiento profundo de nuestro paciente, pues sabemos ahora que él es médico, que hace guardias, trabaja en urgencias, le tocó toda la pandemia la residencia de urgencias, imagínense, ¿no? El primer contacto, ¿no? de las situaciones realmente catastróficas de la pandemia en un hospital general de zona. Es residente ahora de terapia intensiva, residente de primer año, tiene obesidad. Les contaba yo que había hecho un esfuerzo unos años antes por bajar de peso y tuvo que detenerlo por la fatiga y el fenómeno de UTOF, y eso le ha generado complicaciones como hipertensión arterial. Además se queja el paciente que aunque duerma, por ejemplo, después de que tiene guardia, se despierta, sigue muy cansado, y él, pues por supuesto, cuando se compara con sus compañeros, siente que no tiene el mismo rendimiento, por lo cual ha pensado en renunciar a la residencia, y eso obviamente pues le genera ansiedad, ¿no? En cuanto a la etiología de estos síntomas, insisto, no solo decir es por lo mismo, es por la esclerosis múltiple, tenemos que buscar un poco más para tratar de buscar otros factores que, además de un modificador de la enfermedad o un tratamiento sintomático, nos puedan realmente hacer un cambio en la calidad de vida de este paciente. Interrogamos si había síntomas de apnea del sueño, por supuesto que haremos una polisomnografía. Es importante que este paciente tenga actividad física, por supuesto el tratamiento del síndrome metabólico y el tratamiento, en este caso, de una sospecha de un trastorno por ansiedad y depresión. Entonces, en las recomendaciones terapéuticas recomendamos estrategias de ahorro de energía, ¿no? Cada 3 horas, refréscate, si puedes dar un baño con agua fría, tomar agua fría, procurar que no haga mucho calor donde estás trabajando, ajuste de las rutinas. Se pidió a su coordinador del programa de residencia que le permitieran justo cada 3 horas tomar 5 a 10 minutos de descanso. Por supuesto, inició tratamiento antidepresivo, ansiolítico. Todavía no tenemos la polisomnografía, muy probablemente tenga apnea del sueño. Eso mejorará, por supuesto, la calidad del sueño y además de la actividad física y la reducción de peso. Entonces, esto es un ejemplo de lo que idealmente deberíamos de poder integrar en una consulta realmente completa en esclerosis múltiple. Hablando específicamente entonces de la fatiga, tenemos el síntoma y debemos de saber qué está alrededor de la fatiga. Un problema del sueño, del ánimo, de actividad física, cuál es la capacidad de este paciente para hacer actividad física, cómo es su trabajo, cómo está organizado su trabajo, si tiene implicaciones o se afecta su funcionalidad por el calor, las comorbilidades, que cada vez, como ustedes bien saben, vemos pacientes que tienen más de 50 años y entonces tenemos que tomar en cuenta comorbilidades como anemia. Bueno, eso también en mujeres jóvenes es frecuente, ¿no? Yo cada vez veo más pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, con hipoxemia, que se había atribuido todo esto a la esclerosis múltiple, ¿no? Recuerden que el tabaquismo es un factor de riesgo para esclerosis múltiple y entonces no será infrecuente que cada vez veamos más desgraciadamente esta asociación, o cáncer inclusive, ¿no? Multitareas, la dificultad que tienen estas personas por hacer actividades que suceden al mismo tiempo y cómo podemos nosotros dar algunos consejos de optimización energética y, por supuesto, los aspectos cognitivos. Hablando de otros síntomas, igual un hombre, en este caso de 50 años, también con diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva, se diagnosticó en octubre de 2020 cuando presentaba ya muy evidentes problemas para la marcha que le generaban dolor y espasmos. En ese momento él tenía un EDCS de 3.5, interrogando, pues venía ya con 2 años de progresión sostenida de la discapacidad, con paraparesia, que desgraciadamente no se le había puesto mucha atención, y desde hace 7 años él había notado que previamente hacía mucho ejercicio, ya era más difícil para él hacer ejercicio, aunque sí seguía haciéndolo, pero le costaba más trabajo. Tenía impotencia sexual ocasionalmente y la familia, la esposa, lo notaba distraído y pensaba que era porque estaba muy estresado y como que se bloqueaba cuando tenía muchas cosas. En el abordaje nuevamente semiológico y tratando de hacer una entrevista más completa, encontramos, bueno, él es comerciante, tiene negocios de pintura para casas, está llevando mercancía todo el tiempo, a veces atiende directamente a los clientes, pasa mucho tiempo de pie, es difícil a veces para él planear las actividades y se tiene que desplazar, ¿no?, entre los negocios.
hacer entregas, etcétera. Hace 2 horas de ejercicio al día pesado, intenta correr y hacer pesas con mucho peso. Y lo han notado también irritable y un poco indiferente a su enfermedad. Un trastorno del ánimo sería importante tratar de integrar, conocer los hábitos y rutinas de este paciente. Y a mí siempre me ha parecido que tiene actividad física excesiva. De hecho, eso le genera muchas veces espasmos. Y entonces se frustra y se pone de mal humor y así va a trabajar. En las recomendaciones terapéuticas recomendamos nuevamente las estrategias de ahorro de energía, ajustar sus rutinas, tratamiento ansiolítico, analgésicos, tratamiento para la espasticidad que documentamos objetivamente, y este paciente tuvo beneficio terapéutico con famotidina. Como un ejemplo nuevamente de la integración de las posibles causas de un trastorno de la marcha, que como ustedes bien saben, muchas veces es el que motiva el diagnóstico de esclerosis múltiple progresiva, y para lo cual sí está bien diseñado el EDSS, pero ya vimos que no solamente es caminar poco, sino cómo camina si le genera dolor y la repercusión funcional que esto tiene. Entonces, idealmente deberíamos de conocer igual los factores que pudieran estar acompañando al trastorno de la marcha: fatiga, trastornos del ánimo, la actividad física, postura, si hay problemas de control de esfínteres. Imagínense un paciente que tiene incontinencia con una bolsa, una sonda urinaria, obviamente va a tener problemas de la marcha, ¿no? Si tiene fluctuaciones con la temperatura, comorbilidades particularmente ortopédicas, radiculopatías, la espasticidad, problemas del equilibrio, etcétera. En cuanto al trastorno de la marcha, también pues ir más allá insisto, de camina poco, sino si tiene alguno de estos problemas. Lo más evidente a veces es la debilidad. También puede existir espasticidad, dolor mecánico, muchas veces por complicaciones posturales, pacientes que empiezan con debilidad y hacen un trastorno de la marcha, se rehúsan a usar bastón y entonces se lastiman las rodillas, la cadera, la espalda, ¿no? Y espasmos inclusive. De hecho, este paciente tenía muchos espasmos cuando se sobre ejercitaba. Para dar otro ejemplo, la cognición igual, ¿no? Siempre los neurólogos estamos entrenados a interrogar trastornos del estado de ánimo, depresión y ansiedad como un factor que pudiera simular un problema cognitivo o coexistir con un problema cognitivo. A veces es difícil hacer la diferencia. Trastornos del sueño, la fatiga cognitiva que cada vez reconocemos más. ¿Cuál es la rutina? ¿Cuál es la expectativa de este paciente? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo es su vida? ¿Qué tan compleja es? ¿Qué tanto se puede simplificar? Yo le digo a los pacientes, para ayudarse a tener un mejor desempeño. Su capacidad visual, auditiva, qué tanta estimulación cognitiva, qué tanta demanda cognitiva, laboral, intelectual tiene este paciente, el famosísimo concepto de reserva neurológica, que hablaremos de eso a continuación, entre otros. En cuanto al dolor, ¿no? Un síntoma altamente discapacitante, la primera causa de discapacidad por enfermedad en el mundo, la primera causa por la cual un paciente va a consulta es dolor. Sin embargo, realmente nuestro cuestionario estandarizado de esclerosis múltiple muchas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. El dolor en mielitis por lesiones medulares, un dolor tipo neuropático, opresivo, ardoroso, quemante, que puede ser muy incapacitante, puede presentarse en agudo en relación a un brote o ser parte de una complicación. De hecho, en neuromielitis óptica es mucho más intenso, ¿no? Muchos de los síntomas que hemos visto para esclerosis múltiple aplican para neuromielitis óptica, y también tenemos algunas otras particularidades de esta enfermedad que, como el profesor Correale nos mencionó, es una enfermedad en la cual muchas veces se establece discapacidad. Prácticamente toda la discapacidad es asociada a las recaídas y muchas veces tenemos pocas o nulas mejorías, de tal forma que los síntomas desgraciadamente se magnifican y tenemos alto riesgo de secuelas. Yo he observado cada vez más la frecuencia de estos síntomas relativamente inusuales, pero sí están bien descritos en NMO y quise presentarlos como un contraste de lo que vemos en esclerosis múltiple. El dolor neuropático por lesiones medulares, muchas el primer síntoma es prurito. Yo he tenido varias pacientes que han llegado a urgencias con esa queja de prurito. La primera, yo era de mis primeras guardias de residente en neurología y yo pensé que no entendía por qué esa paciente que se rascaba el cuello decía que tenía un brote de NMO, ni siquiera sabía que era la neuromielitis óptica. E insistía porque obviamente ya tenía experiencia, ¿no?, en brotes previos. Afortunadamente, si bien no le creí mucho, sí logré hacer una resonancia magnética y efectivamente tenía una lesión medular. Entonces ahí aprendí muchísimo, ¿no?
Los espasmos tónicos, que son mucho más intensos en neuromielitis óptica, a veces se confunden con epilepsia. Y he tenido ejemplos de pacientes con lesiones medulares y prurito, inclusive focalizador segmentario, muy interesante, con esta pequeña lesión que le generó justo un territorio ahí pruriginoso. Un par de casos también que han simulado esclerosis lateral amiotrófica. Recuerden que la NMO, como nos explicó el doctor Correale, no es una enfermedad primariamente desmielinizante, y al ser altamente destructiva nos puede destruir también motoneurona inferior y superior y generar una presentación que simula ELA, ¿no? Inclusive con fasciculaciones linguales. Entonces son síntomas o presentaciones relativamente atípicas, pero sí muy particulares de la NMO. Y otro, el famoso espasmo de la convergencia, ¿no? Que yo lo aprendí dentro del catálogo de síndromes clásicos funcionales neurológicos y está descrito como un síntoma o signo de NMO. Hay que tener cuidado. Las experiencias del paciente entonces son fundamentales y cada vez afortunadamente tenemos más evidencia de los famosos desenlaces reportados por el paciente. Es decir, tenemos que ir más allá de lo que muchas veces fríamente hacemos los neurólogos. ¿Dónde está la paciente de la oftalmoplegia internuclear? El paciente, bueno, ¿cómo está caminando? Ya le mediste los metros y ahí nos quedamos, ¿no? En realidad, los aspectos que vive el paciente en el día a día y cada vez afortunadamente también en investigación son altamente relevantes. Se han generado entonces estos conceptos del abordaje centrado en el paciente e idealmente en la persona. No solamente ver los signos neurológicos, sino la calidad de vida, la repercusión funcional que los síntomas tienen el paciente, su percepción individual de salud, el impacto que está teniendo la enfermedad en su día a día y, por supuesto, seguirlo e idealmente con una intervención ver si esto está mejorando. Por ejemplo, en formas progresivas de esclerosis múltiple, afortunadamente tenemos más tratamientos y estudios y hemos aprendido si existe una disminución del riesgo de la discapacidad, que puede haber actividad clínica, radiológica, biomarcadores y demás monerías que estamos usando para evaluar afortunadamente a estos pacientes. Sin embargo, igual, la disonancia, el paciente lo que quiere es reversión de la discapacidad, reversión de los síntomas. ¿Cómo nosotros podemos toda esa evidencia de números, de riesgos, de ORs, de rangos, de resonancia magnética, aplicarlo en el paciente que estamos teniendo enfrente? Esto lo tomé de una diapositiva que presentaron recientemente en ASCO, realmente me encantó, ¿no? Lo que decimos muchas veces los médicos, no confunda mi experiencia como médico con lo que usted acaba de leer en Google sobre, en este caso, no sé, esclerosis múltiple. La respuesta del paciente, bueno, no confunda mi experiencia viviendo años con esta enfermedad con lo que usted cree que aprendió con una hora de clase, ¿no? Realmente las personas que viven con las enfermedades tienen un conocimiento mucho más profundo de lo que muchas veces nosotros podemos siquiera aproximarnos a conocer. De tal forma que se considera cada vez más que la evidencia de ensayos clínicos, de estudios de vida real y lo que nos reportan los pacientes realmente es el core del conocimiento que deberíamos de evaluar para actuar en este tipo de enfermedades. Si bien sabemos que la progresión es la regla en este tipo de enfermedades y el deterioro funcional, sobre todo si no hay tratamiento, nosotros cada vez vemos que podemos preservar la funcionalidad en diferentes etapas, idealmente en pacientes con poca discapacidad, pero por supuesto que también es benéfico que un paciente que tenga un EDSS más avanzado al menos ya no siga empeorando. ¿Qué quiere decir eso? Que no se muera por complicaciones de la enfermedad o que si progresa no lo haga tan rápido. Y afortunadamente también tenemos pacientes que pueden mejorar en la discapacidad y esto se ha visto sobre todo cuando reconocemos que en las formas progresivas hay actividad y cuando realmente más allá del modificador de la enfermedad nosotros nos enfocamos también en el tratamiento sintomático que claramente nos puede mejorar un trastorno de la marcha, nos puede mejorar el desempeño cognitivo, nos puede mejorar el control de esfínteres y simplemente de manera muy simplista nos puede bajar los puntos del EDSS. Entonces, para esto, idealmente deberíamos de integrar no solamente el modificador de la enfermedad, la resonancia, el monitoreo que hacemos habitualmente, el tratamiento sintomático e idealmente tener una forma de integrar las evaluaciones. El profesor Giovannoni ha hecho estos esquemas de hace muchos años, en el cual nos muestra la complejidad de todo lo que implica la atención de la esclerosis múltiple. Vean, de hecho, lo más
lo más grande es todo lo que implica los síntomas, ¿no? Y además en los últimos años se han añadido conceptos de neuroprotección a través del conocimiento de las estrategias que nos pueden mejorar la reserva neurológica, ¿no? Esta cantidad de agua que permiten que el daño que genera una recaída no tenga tanto impacto funcional o maximizan la probabilidad de que un paciente se recupere, por ejemplo, después de una recaída, o tenga un menor riesgo de progresión. Entonces, las medidas de salud cerebral también se consideran cada vez más parte de la atención de la esclerosis múltiple y, por supuesto, tenemos que enfocarnos en eso. Por ejemplo, el ejercicio, parte fundamental del tratamiento de la fatiga, útil para el tratamiento de los trastornos del ánimo, el equilibrio, la concentración, inclusive también pues las comorbilidades, ¿no? Como control de peso, comorbilidades metabólicas. De hecho, la obesidad no solamente es un factor de riesgo para la esclerosis múltiple, empeora su progresión, no solamente por la cuestión física, la limitación funcional, genera mayor fatiga, complicaciones, dolor articular, sino inclusive eso se considera un estado proinflamatorio. ¿Cómo podemos favorecer la plasticidad neuronal? Uno de los factores que más se asocian a la plasticidad cerebral es la edad, eso no lo podemos modificar. Pero estrategias de aprendizaje, de educación, de estimulación cognitiva pueden mejorar a nuestros pacientes, no solamente dentro de lo que ellos hacen, siga trabajando, no se pensione tempranamente, aunque sea trabaje medio tiempo, no deje de estar actualizado en su área, sino aprender otras cosas que nos permitan tener mayor estimulación cerebral y estimular otras zonas. Por ejemplo, estudios interesantísimos de resonancia magnética y funcional, cómo se mejora la plasticidad cerebral en personas que aprenden otros idiomas o tienen actividades musicales. Por supuesto, fundamental, suspender el consumo de sustancias, particularmente el tabaquismo, que se asocia a mayor progresión de la discapacidad. Y entonces, y el sueño, ¿no? Y el sueño, como vimos en el primer caso del residente de terapia intensiva, fundamental para la fatiga, para los trastornos del estado de ánimo, para la cognición, ¿no? Recuerden que la deprivación de sueño, que casi todos tenemos, es un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con todo esto, ¿no? Ya tenemos una gran cantidad de síntomas, de cosas para evaluar, salud cerebral. Idealmente, un equipo en esclerosis múltiple debería estar liderado por un neurólogo. Hay que tener, por supuesto, mucha comunicación con neuroradiología. Idealmente, por supuesto, enfermeras o asistentes al médico, parte del equipo de salud que nos acompañe para hacer todo este tipo de evaluaciones. Muchos pacientes necesitan fisioterapia, pero al saber que hay tantos síntomas, por ejemplo, yo al médico que más interconsulto es al urólogo, ¿no? Para cuestiones de vejiga neurogénica, a veces especialistas en dolor, ginecólogo, fertilidad, foniatría, desgraciadamente pacientes avanzados con problemas de deglución, etcétera, etcétera. Y si además añadimos estas medidas de salud cerebral, se nos añade también medicina del deporte, terapia del lenguaje, clínica de sueño, neuropsicología, clínica de adicciones, musicoterapia. Potencialmente cualquier especialista en medicina puede tener cierto rol en la atención de la esclerosis múltiple. Y luego añadimos el monitoreo de seguridad de los fármacos. Yo todo el tiempo estoy hablando con los infectólogos en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, una unidad grande de esclerosis múltiple, como nos presentaba el doctor Sorensen hace unos años, debería de tener al menos la capacidad de interactuar con una gran cantidad de especialistas. Todos hemos pensado, bueno, ¿cómo sería una clínica de esclerosis múltiple? Necesito tener un urólogo, una nutrióloga, un ginecólogo, necesito un edificio así para realmente poder integrar todo lo que se debe de hacer en esclerosis múltiple. Bueno, eso difícilmente se puede lograr, ¿no? ¿Qué tan factible es integrar estos equipos multidisciplinarios? Afortunadamente, la tecnología nos permite cada vez más integrar información, integrar evaluaciones, inclusive en el día a día de los pacientes. Y claramente esto nos puede traer beneficios farmacoeconómicos, de tal forma que si nosotros limitamos la progresión de la discapacidad, podemos ahorrar recursos, como se ha demostrado en este ejemplo, y les hablaré más adelante al mediodía sobre esto. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, las enfermedades desmielinizantes son muy complejas,
Idealmente tenemos que buscar integrar una gran cantidad de cosas, para lo cual evidentemente estamos en constante educación y muchas veces tenemos que apoyarnos de otras áreas de la medicina para poder realmente hacer una diferencia en los pacientes, lo cual claramente ha mostrado beneficios. Sin embargo, nos quedan todavía algunas dudas, ¿no? ¿Qué tan costo efectivo es el manejo multidisciplinario? ¿De qué forma hacerlo más práctico, factible y que realmente yo pueda integrar toda la información que se genera? Medir de manera más objetiva los beneficios que esto puede traer a los pacientes, sin duda, y por supuesto hacer siempre un esfuerzo por incorporar todas estas medidas en el día a día de nuestros pacientes. Eso implica un esfuerzo titánico, no sé cómo sea en sus instituciones. A mí, si bien me va, tengo 40 minutos para evaluar a un paciente, inclusive de primera vez en el hospital, lo cual pues hace imposible inclusive medir a veces los metros del EDSS. Idealmente estos pacientes deben tener una evaluación antes de entrar a la consulta del neurólogo, se pueden aplicar escalas y por supuesto, si bien los mandamos a algunas interconsultas, que después se pueda integrar la información para realmente hacer una diferencia en todos nuestros pacientes. Y bueno, yo con esto termino esta primera intervención con el ánimo de inspirarnos de todas las cosas que podemos hacer. No tenemos que saber todo, pero al menos podemos tener cierto esquema para aproximarnos a entender lo que está sucediendo con el paciente que tenemos enfrente y, por supuesto, con el interés de mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.